Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Nunca fui una persona que temiera a la oscuridad. De hecho, me encantaba. Siempre pensaba que la noche tenía algo de mágico, de misterioso, como si el silencio y la quietud pudieran abrir las puertas a un mundo que solo se revelaba cuando el sol se ocultaba. Tal vez por eso acepté con tanta facilidad la invitación de mis amigos para ir a acampar en las montañas. Ellos sabían que no era muy fanática de las multitudes ni de las aglomeraciones, pero en ese momento sentí que era la oportunidad perfecta para desconectar y disfrutar de la naturaleza. La mañana del viaje comenzó con un aire fresco, uno de esos que te despiertan de un solo golpe, llenos de la promesa de un día perfecto. Cargamos las mochilas, preparamos la tienda de campaña y partimos hacia el bosque. De camino, reíamos y bromeábamos, sin darnos cuenta de que, al adentrarnos en la espesura de los árboles, estábamos dejando atrás algo más que la civilización. Los primeros minutos en el campamento fueron tranquilos, el sonido de los árboles movidos por el viento era relajante y los rayos del sol apenas penetraban entre las hojas. No había nada fuera de lo común, solo el canto de los pájaros y el crujir de las ramas. Montamos nuestra tienda y nos preparamos para una caminata corta por los alrededores. No recuerdo bien a qué hora fue, pero sí recuerdo que el sol ya comenzaba a descender cuando decidimos regresar al campamento. Fue en ese momento cuando notamos que algo no estaba bien. Había algo en el aire, algo sutil que nos hacía sentir incómodos. El viento, que antes era suave, comenzó a agitarse con más fuerza, trayendo consigo una sensación extraña de opresión. Las sombras en el bosque se alargaban, pero no fue hasta que llegamos al campamento y vimos los restos de un fuego apagado que nos sentimos realmente inquietos. Al principio, pensé que podría ser alguien más, otra persona que había pasado por allí antes que nosotros. Pero algo en la disposición del campamento, como si la gente hubiera salido corriendo de repente, me hizo dudar. No había señales claras de que alguien estuviera cerca, pero el ambiente en el aire era palpable. Mi grupo de amigos parecía más relajado que yo, pero yo no podía sacudirme esa sensación de que no estábamos solos. Una de mis amigas sugirió hacer una fogata, pero algo en mi interior me decía que no era una buena idea. A pesar de mi intuición, accedí y comenzamos a preparar todo. Lo que no sabía en ese momento era que esa decisión marcaría el comienzo de algo que jamás habría imaginado. La noche cayó rápidamente, como si el cielo se apretara de repente, oscureciendo todo a su alrededor. La fogata que habíamos encendido se alzaba con fuerza, pero la sensación incómoda no desaparecía. De hecho, con la oscuridad, parecía intensificarse. El viento soplaba con más fuerza, y los árboles crujían de manera extraña, como si algo estuviera desplazándose entre ellos. Sin embargo, mis amigos seguían riendo y charlando como si nada, disfrutando de la magia del momento. Era curioso cómo la luz de la fogata apenas alcanzaba a disipar la oscuridad que se cernía más allá de su alcance. Las sombras se estiraban hacia nosotros como tentáculos, y cada crujido de las ramas o susurro del viento parecía contener algo más, algo oculto. Yo no me atreví a mencionarlo, pero la inquietud crecía en mí. Decidí salir de la tienda por un momento, necesitando un poco de aire fresco, aunque sabía que la sensación que me invadía no se iría tan fácilmente. Me alejé unos pasos del campamento, dirigiéndome hacia un pequeño claro en el bosque. Quería estar sola un momento, tratar de calmar mi mente, alejar ese cosquilleo en la nuca que no me dejaba pensar con claridad. El silencio que encontré allí era absoluto, y el aire parecía más pesado, denso, como si las sombras hubieran cobrado vida propia. Miré hacia el campamento, vi la figura de mis amigos alrededor del fuego, pero, de repente, algo me llamó la atención. Una figura. Al principio pensé que era uno de ellos acercándose al borde del claro, pero al enfocar mi vista me di cuenta de que no era ninguno de los nuestros. La figura, apenas visible en la penumbra, permanecía estática entre los árboles. Su presencia no era amenazante, pero había algo inquietante en la forma en que no se movía. Me quedé allí, observando, como si algo me impidiera reaccionar. Podía sentir el sudor frío recorriendo mi espalda, y mi respiración se hacía más pesada, aunque intentaba no hacer ruido. Finalmente, la figura se movió. O, más bien, se deslizó hacia la oscuridad, sin hacer el más mínimo sonido. Mi primer impulso fue regresar al campamento,
pero algo me retuvo allí. No sabía que me había visto, pero podía sentir sus ojos en mí, observándome desde las sombras. Volví rápidamente a la tienda, sin decir nada a mis amigos, tratando de no mostrar mi incomodidad. Pero mi mente no dejaba de pensar en lo que había visto. O más bien, en lo que no había visto. ¿Quién o qué era esa figura? No era un animal, ni uno de mis amigos, y la forma en que se movió. No tenía lógica. Cuando volví al campamento, todos parecían tranquilos, pero mi mente no podía dejar de girar alrededor de esa presencia. Mi amigo Andrés notó que algo no iba bien y me preguntó si todo estaba bien. Decidí confesarle lo que había visto, pero cuando lo hice, él solo se rió. Te has asustado por el viento, seguro. Este bosque tiene una vibra rara, pero no te preocupes, aquí estamos todos, me dijo, como si mis miedos fueran una tontería. Pero no me sentí aliviada por sus palabras. Aunque intenté seguir la conversación, no podía dejar de mirar la oscuridad que nos rodeaba. Algo no estaba bien, y lo sentía en cada fibra de mi cuerpo. La noche avanzaba, y mientras nos acomodábamos para dormir, algo cambió. El viento dejó de soplar, y con él se fue la calma que había precedido a la tormenta. El silencio se volvió ensordecedor, y la quietud del aire se sentía casi antinatural. Fue entonces cuando escuchamos un ruido. Era bajo, sordo, como si algo pesado estuviera arrastrándose por el suelo. Al principio pensé que era algún animal, tal vez un oso, pero la forma en que sonaba era diferente. Era como si alguien caminara, pero con pasos muy pesados, casi torpes. Miré a Andrés y a los demás, pero ellos no parecían darse cuenta. De nuevo, sentí esa presencia, como si estuviera al acecho, esperando el momento exacto para revelar su naturaleza. El sonido continuó, y luego una voz. Una voz lejana, susurrante, casi inaudible, que llegaba a nuestros oídos de manera distorsionada por el viento. No pude entender las palabras, pero había algo en el tono que me heló la sangre. Mis amigos, ajenos al miedo que me carcomía, seguían hablando entre ellos. Mi corazón latía con fuerza, y lo único que podía pensar era que debía averiguar qué estaba pasando. Salí de la tienda nuevamente, sin decir nada. Solo podía escuchar el retumbar de mis propios pasos sobre la tierra húmeda, pero lo que más me preocupaba era que el ruido, el arrastrar de algo pesado, parecía estar siguiéndome. El aire se había vuelto aún más espeso. Cada paso que daba en la oscuridad me parecía más pesado que el anterior. La sensación de ser seguida se intensificaba, como si las sombras se alargaran detrás de mí, alargando sus dedos invisibles en un intento de alcanzar mi piel. Miré hacia atrás, pero no vi nada, nada más que la oscuridad que me rodeaba. El sonido continuó, pero esta vez con mayor claridad, más cercano. Algo o alguien se movía, arrastrándose lentamente, como si estuviera acechando desde la penumbra. No me atreví a girarme completamente, temía que al hacerlo, vería algo que mi mente no podría procesar. El sonido estaba ahora justo detrás de mí. Parecía que el espacio entre nosotros se había reducido a la nada, pero seguía sin poder ver nada. Entonces, de repente, el arrastrar de los pasos cesó. Un frío absoluto recorrió mi espina dorsal. La quietud era tan densa que casi podía sentirla apretándome el pecho. Me quedé en silencio, completamente inmóvil, escuchando el susurro del viento, que de alguna manera había comenzado a sonar diferente, como si algo estuviera susurrando a través de los árboles. Algo que no debía ser escuchado. La sensación de estar siendo observada era insoportable. Al fin, decidí darme la vuelta, con la esperanza de enfrentar lo que fuera que me estaba persiguiendo. Pero al girar sobre mis talones, no vi nada. La oscuridad me envolvía por completo, sin forma, sin rostro. Nada había cambiado. Pero no podía ignorar el hecho de que, mientras yo me daba la vuelta, una sombra se movió con rapidez por el rabillo de mi ojo. No estaba sola, no había estado sola en ningún momento. La figura que había visto antes, aquella que se deslizaba entre los árboles, había regresado. Su presencia era más palpable ahora. Podía sentirla a unos pocos pasos de mí, como si me estuviera observando. Mi respiración se aceleró. Mi mente luchaba por comprender lo que estaba pasando. No era una figura humana, no podía serlo. Aquella silueta, inmutable en la oscuridad, no tenía rasgos definidos. Solo una silueta borrosa que parecía desvanecerse con cada segundo que pasaba. Entonces, la voz susurrante volvió, esta vez más fuerte, más clara, casi como si estuviera al lado de mi oído. ¿Por qué estás aquí? La pregunta, como un eco de algún tipo de desesperación, me heló la sangre.
No tenía respuesta. ¿Por qué había ido al bosque? ¿Por qué me había quedado en un lugar que claramente no era seguro? Y en ese instante, algo dentro de mí decidió que ya era suficiente. Necesitaba regresar al campamento, a donde estaban mis amigos, aunque no sabía si podría enfrentarlos con la misma calma que antes. Estaba aterrada. Comencé a caminar rápidamente hacia el campamento, sin mirar atrás. Cada paso que daba parecía ser acompañado por ese sonido de arrastre, pero no me atreví a mirar, temía lo que podría ver. Cuando llegué, mis amigos seguían alrededor de la fogata, ajenos a todo. Su risueña conversación se desvaneció en mis oídos mientras yo me sentaba en el suelo, intentando recuperar la compostura. No podía compartir lo que había experimentado. No quería ser vista como alguien débil o paranoica. Además, algo en mi interior me decía que si les contaba lo que había pasado, la situación se volvería aún más aterradora. Pero, aunque intenté mantener la calma, mis ojos seguían buscando las sombras que se cernían más allá del alcance de la luz del fuego. Sentía que me observaban. Sentía que algo estaba más cerca de lo que podía imaginar. Pero, por algún motivo, decidí seguir adelante, como si todo fuera producto de mi imaginación. La noche pasó lentamente, con el constante murmullo del viento y el crujir de los árboles. El miedo seguía apoderándose de mí, pero intenté dormir, pensando que al amanecer todo desaparecería. Sin embargo, cuando desperté, el mundo había cambiado. El sol comenzaba a asomarse tímidamente entre los árboles cuando abrí los ojos. La sensación de calma que generalmente acompañaba a la luz del día no llegó esta vez. En su lugar, sentí un vacío, como si la oscuridad de la noche no hubiera desaparecido por completo. El aire aún parecía estar impregnado de algo extraño, algo que no podía identificar pero que me hacía sentir aún más incómoda. Al salir de la tienda, el paisaje parecía el mismo, pero no lo era. Había algo en el ambiente que no encajaba. El suelo estaba cubierto por una capa de hojas secas que crujían bajo mis pies, pero el silencio era abrumador. No había pájaros cantando, no había el sonido del viento entre los árboles. Solo un vacío inquietante. Mis amigos estaban despiertos, aunque no parecían igual de inquietos que yo. Andrés me preguntó si había descansado bien, pero yo no podía dejar de mirar alrededor. Algo estaba mal. Algo había cambiado. Fue entonces cuando lo vi. Una pequeña figura, al borde del claro, se movía lentamente entre los árboles. No era humana, no lo era del todo. Era algo que no podía definir, una sombra que se deslizaba entre las ramas sin hacer ruido. El pánico se apoderó de mí. Esta vez no era mi mente jugando trucos, ni mi imaginación desbordada. No, era real. Algo había estado acechando durante toda la noche, algo que ahora estaba más cerca que nunca. Decidí hablar, a pesar de la incredulidad de mis amigos. Les conté lo que había visto, lo que había experimentado, pero no me creyeron. Pensaron que estaba alterada, que la falta de sueño me había jugado una mala pasada. Pero yo sabía lo que había vivido. Cuando nos preparamos para regresar, uno de ellos, sin darse cuenta, tocó algo extraño en el suelo. Era una pequeña piedra, pero al levantarla, algo se deslizó debajo. Algo que no pertenecía al lugar. Un objeto, antiguo y desgastado, como si hubiera estado allí durante años, aguardando el momento adecuado para ser encontrado. Era una medalla, con símbolos que no reconocía, pero que me causaron una sensación de horror al instante. Lo peor aún estaba por venir. La medalla comenzó a temblar en mi mano, como si tuviera vida propia. Y cuando finalmente la dejé caer, el viento cesó. Era el principio del fin. El viento se detuvo, y con ello, el tiempo parecía haberse detenido también. Mis amigos, que al principio no parecían entender la gravedad de la situación, empezaron a notar la tensión en el ambiente. La medalla había caído al suelo con un sonido metálico, pero su influencia era más poderosa de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Mientras observábamos cómo el objeto temblaba, una sensación creciente de inquietud nos envolvía. La tierra alrededor de la medalla pareció moverse sutilmente, como si una corriente invisible la empujara hacia nosotros. Me incliné hacia adelante, sin poder apartar la mirada del pequeño objeto dorado, que parecía estar esperando algo. No podía entenderlo, pero mi instinto me decía que no debíamos tocarlos. Sin embargo, mis amigos se acercaron, como si una fuerza invisible los hubiera atraído. Andrés, el más escéptico de todos, fue quien primero la levantó del suelo. Apenas tocó la medalla cuando una ráfaga de viento helado nos envolvió, y el sonido del bosque cambió drásticamente.
El susurro que había escuchado durante la noche regresó, pero esta vez era más fuerte, más claro, casi como un grito lejano que nos llamaba. «Vete de aquí». Las palabras llegaron a mi oído como un susurro en el viento, pero era imposible decir si provenían de la medalla o del entorno mismo. Mi piel se erizó. Los otros no parecían escucharlo, o si lo hacían, simplemente lo ignoraban. «No te preocupes, solo es el viento», dijo Andrés, aunque su voz temblaba ligeramente. Pero sus ojos, esos ojos que siempre se habían mostrado tan firmes, ahora reflejaban algo que no podía identificar. Algo entre miedo y desconcierto. Decidí que era hora de irnos. No importaba lo que ellos pensaran, algo no estaba bien. Y esa sensación solo se intensificó cuando vi que las sombras de los árboles comenzaban a moverse de manera extraña. Como si estuvieran cobrando vida, arrastrándose a través del suelo, acercándose poco a poco. «Tenemos que irnos ahora», insistí, con una urgencia en mi voz que no había experimentado antes. Mis amigos, al fin, comenzaron a comprender que algo no iba bien. Recogimos nuestras cosas rápidamente, pero el ambiente se volvía más opresivo con cada paso. El cielo se oscureció de nuevo, y no tardó mucho en que la lluvia comenzara a caer, primero con gotas ligeras y luego con una furia imparable. Pero no fue la lluvia lo que me hizo detenerme en seco. Fue la figura que apareció frente a nosotros, emergiendo de entre los árboles. La figura estaba mucho más cerca que antes, y esta vez pude verla con claridad. No era un humano, ni un animal, pero sí una presencia que emanaba una oscuridad densa, casi palpable. Sus ojos brillaban con un resplandor antinatural, y su cuerpo, aunque distorsionado, parecía humano en su forma básica. Era como una sombra, pero tan real, tan cercana. Un ser que había estado esperando por nosotros, esperando que hiciéramos algo, que tocáramos algo. Mi corazón latía con fuerza, casi ahogando mi respiración. Mis amigos miraban la figura, pero como si no pudieran verla por completo. Estaban paralizados, atrapados por la presencia, mientras yo intentaba encontrar las palabras para alertarlos. La figura comenzó a moverse lentamente hacia nosotros, arrastrando sus pies pesados, como si su cuerpo no pudiera sostenerse por completo. El suelo temblaba ligeramente bajo nuestros pies, y el aire se hizo más espeso, como si cada respiración se volviera más difícil de mantener. «Vete», susurré con voz temblorosa, pero la figura no se detuvo. Al contrario, pareció inclinarse hacia mí, su rostro deformado por una sonrisa que no era humana, como si se burlara de nuestra impotencia. Fue entonces cuando entendí la verdadera naturaleza de lo que estábamos enfrentando. No era solo un espíritu o una sombra. Era algo mucho más antiguo, mucho más maligno. Algo que había estado esperando en ese bosque, observándonos en silencio, esperando el momento adecuado para tomar lo que había perdido. Y ahora, ese momento había llegado. Mis amigos comenzaron a reaccionar, pero era tarde. La figura ya nos rodeaba, envolviéndonos en una oscuridad total. Intenté dar un paso atrás, pero mis pies no respondían. La tierra parecía aferrarse a mí, reteniéndome, atrapándome en el lugar. El miedo se convirtió en pavor, y el aire en torno a nosotros comenzó a vibrar con una energía extraña, como si el espacio mismo se estuviera distorsionando. Con cada segundo que pasaba, la figura se acercaba más y más, pero no podía verla completamente. Estaba siendo absorbida por las sombras que la rodeaban. Y entonces, en un susurro bajo y gutural, la voz habló una vez más. «Has tocado lo que no debías, y ahora, todo será tuyo». Un grito desgarrador escapó de mis labios, pero no hubo sonido. Solo oscuridad. Y, en medio de todo eso, una figura humana, mi reflejo, comenzó a emerger de las sombras. Era yo, pero no era yo. La figura que emergió de las sombras no era más que un reflejo de mí misma, o al menos eso pensaba yo. Pero a medida que se fue acercando, comprendí que no era simplemente una copia. Había algo en su mirada, algo en la forma en que sus ojos brillaban con una intensidad malévola, que me hizo darme cuenta de que aquello no era un reflejo, sino una entidad por sí misma. Mi corazón latió con fuerza en mi pecho mientras esa figura comenzó a caminar hacia mí. Su movimiento era lento, como si disfrutara cada paso, cada segundo que me veía sufrir. No podía apartar la mirada de ella, y algo en mi interior me decía que no debía enfrentarme a esa figura, que no debía intentar detenerla, pero no pude evitarlo. De alguna manera, me sentía atraída por ella, como si quisiera entender qué era lo que estaba pasando. Con cada paso, la figura tomaba una forma más concreta.
Cada vez que sus pies tocaban el suelo, una onda de frío atravesaba el aire, como si la misma esencia de la oscuridad la acompañara. Cuando estuvo frente a mí, la sensación de miedo que había experimentado antes se transformó en algo mucho más profundo. Ahora sentía un vacío, como si toda la energía que antes me sostenía hubiera desaparecido. La figura levantó una mano, y sin poder evitarlo, miré la palma de su mano. Algo comenzó a brillar en ella, una luz débil que se fue intensificando a medida que pasaban los segundos. De repente, la figura habló. Su voz, aunque era la mía, sonaba distorsionada, como si proveniera de un lugar lejano. ¿Creías que podrías irte sin entender lo que has hecho? Todo lo que has tocado, todo lo que has despertado, pertenece ahora a este lugar. No hay regreso. Su voz se mezclaba con el eco de los susurros que había oído durante la noche. En mi mente, resonaban con más fuerza que nunca. Era como si el bosque entero estuviera hablando, como si cada árbol, cada roca, cada hoja hubiera sido parte de este juego macabro desde el principio. ¿Qué eres? Logré susurrar, aunque mi garganta estaba seca, como si las palabras costaran más de lo que imaginaba. ¿Qué quieres de nosotros? La figura, que antes parecía tan distante, dio un paso más hacia mí. La distancia entre nosotros se acortó tanto que podía sentir su respiración, aunque no era humana. Su rostro, una mezcla de sombras y formas borrosas, sonrió de una manera escalofriante. Lo que busco es lo que ha sido olvidado. Lo que se ha dejado atrás. La medalla que has tocado es la clave para liberar lo que hemos estado esperando. Y ahora, tú eres parte de este ciclo. No hay manera de escapar. La figura levantó ambas manos, y el aire alrededor comenzó a enfriarse aún más, como si el propio tiempo se estuviera deteniendo. Miré hacia mis amigos, que seguían paralizados, incapaces de moverse o reaccionar. Estaban atrapados en un trance, como si estuvieran bajo el control de esa entidad. Pero había algo en mí, algo profundo, que me decía que no debía dejar que todo terminara así. No sabía cómo, pero tenía que encontrar una forma de liberarlos, de liberarnos. Sin pensarlo demasiado, me lancé hacia la figura, intentando alcanzar la medalla que todavía estaba en las manos de Andrés, que la sostenía sin darse cuenta del peligro que representaba. Cuando logré alcanzarla, un dolor punzante atravesó mi pecho, como si el aire mismo me estuviera lastimando. La medalla brillaba con intensidad, y cuando la toqué, un grito desgarrador salió de mis labios, pero no fue mío. Fue de la figura frente a mí, como si esa energía que emanaba de la medalla la estuviera absorbiendo. El bosque comenzó a temblar, los árboles crujieron como si estuvieran a punto de colapsar, y el suelo se abrió con un estruendo ensordecedor. El aire se volvió denso, casi insoportable, mientras una fuerza oscura intentaba arrastrarnos. «No puedes detenerlo», gritó la figura, pero su voz ya no sonaba humana. Era un grito distorsionado, un sonido que provenía del fondo de la tierra misma. Con todas mis fuerzas, tiré de la medalla, y de repente, un resplandor cegador iluminó todo a nuestro alrededor. La oscuridad que nos rodeaba comenzó a disolverse, pero la figura no se detuvo. Al contrario, se acercó más, su rostro deformándose aún más, y su mano levantada hacia mí. «Te llevaremos con nosotros», susurró, y en ese momento entendí lo que estaba sucediendo. No estábamos destinados a irnos simplemente de ese bosque. No estábamos destinados a sobrevivir. La figura quería más, quería que entregáramos nuestras almas a la oscuridad. Quería atraparnos en su ciclo interminable. Pero, de repente, la medalla comenzó a desintegrarse en mis manos. Una luz cegadora salió de ella, y la figura comenzó a retroceder, como si se viera herida por la misma esencia que había liberado. Con un último esfuerzo, grité, «¡Vámonos!», a mis amigos, y en ese mismo momento, sentí como si el espacio alrededor se desmoronara. Cuando abrí los ojos, todo había cambiado. El bosque ya no era el mismo, y la sensación de presencia opresiva había desaparecido. La luz del día parecía ahora más brillante, aunque el aire seguía cargado de algo que no podía identificar pero que me hacía sentir aliviada. Miré a mis amigos. Estaban de pie, mirándome como si no entendieran qué había sucedido. Pero algo había cambiado en ellos, en todos nosotros. No podíamos recordar todo lo que había ocurrido, pero sabíamos que habíamos escapado de algo mucho más grande que nosotros. Algo que no podíamos ni imaginar. No volví a mirar atrás. Nunca hablamos de lo que ocurrió en ese bosque, y con el tiempo, fuimos olvidando los detalles, como si el ciclo hubiera sido borrado de nuestras mentes. Pero yo nunca olvidé.
Cada vez que escucho el susurro del viento o veo una sombra moviéndose a lo lejos, sé que el ciclo sigue existiendo. Y tal vez, algún día, volverá a buscarnos. La idea de acampar en el bosque siempre me pareció atractiva, un escape del bullicio de la ciudad, un lugar donde la naturaleza pudiera ofrecerme un respiro. Así que cuando unos amigos propusieron pasar el fin de semana en las colinas, acepté sin pensarlo demasiado. Las expectativas eran simples, un par de días desconectados, alrededor de una fogata, disfrutando de la tranquilidad del aire fresco, sin preocupaciones. Nada que nos sugiriera que, de alguna manera, aquello terminaría siendo lo más extraño que me había sucedido. El viaje comenzó como cualquier otro. El coche nos llevó por carreteras desiertas, sin rastro de vida, excepto por los árboles que se alineaban a los costados. El aire en las colinas era más frío de lo que había anticipado, pero con el paso del tiempo, la sensación de aislamiento se hizo cada vez más notoria. El lugar parecía deshabitado, sin señales de personas en kilómetros a la redonda. Una vez llegamos, montamos las tiendas y nos preparamos para una noche tranquila. Todo parecía estar en su lugar. El sonido de los pájaros, el crujir de las ramas y el murmullo del viento eran los únicos ruidos que acompañaban nuestra estancia. Sin embargo, no pude evitar la sensación de que algo, no sé si en el aire o en mis pensamientos, no estaba bien. Un pequeño mal presentimiento, nada más. Nada que me impidiera disfrutar de la compañía de mis amigos, pero que permaneció ahí, como una sombra que se escurría en los rincones de mi mente. Al caer la noche, la fogata comenzó a lanzar destellos naranjas que iluminaban las caras de todos, pero al mismo tiempo, la oscuridad fuera de su alcance parecía más densa, más profunda. Cada crepitar de las llamas me mantenía en alerta, como si todo fuera más real cuando las luces titilaban. La noche estaba tranquila, sin rastro de viento. Eso, en sí mismo, me pareció extraño. El silencio era pesado, opresivo. Nos sentamos alrededor del fuego, compartiendo historias, riendo, como cualquier grupo de amigos lo haría. Pero la sensación de inquietud no me abandonaba. Cada vez que miraba hacia el borde del campamento, donde el bosque se tragaba las sombras, tenía la sensación de que había algo observándonos. Aunque traté de ignorarlo, esa sensación creció con cada minuto que pasaba. Había algo en el aire que me mantenía al borde de la incomodidad. Como si estuviéramos siendo vigilados, y no solo por animales. Fue entonces cuando algo se movió. Apenas lo vi, pero el cambio fue tan sutil que mi mente se aferró a ello. Un resplandor débil, un destello que se desvaneció en la oscuridad del bosque. Pensé que podría haber sido un reflejo de la luz de la fogata, pero no estaba segura. Todos seguían riendo y bromeando, sin darse cuenta de lo que había percibido. Traté de convencernos de que era una ilusión, un truco del fuego, pero algo me decía que no lo era. A medida que la noche avanzaba, la sensación de incomodidad se intensificaba. El fuego ardía con fuerza, pero parecía que no lograba disipar la oscuridad que se cernía sobre el campamento. Sentí una presión creciente, como si el lugar estuviera respirando con nosotros, como si el bosque mismo estuviera vivo, observándonos. Miré hacia los demás, pero sus risas y conversaciones eran solo una capa superficial que cubría la creciente ansiedad que no podía controlar. No quise decir nada, no quería que pensaran que estaba paranoica. Así que me quedé allí, con los ojos clavados en las sombras, luchando por ignorar la sensación de que algo se estaba acercando. La noche se volvió más profunda y el silencio más abrumador. El viento, que en un principio había sido una suave brisa, comenzó a cambiar. Algo en el aire se sentía denso, cargado, como si estuviera a punto de suceder algo. Mi corazón latía con más fuerza de lo normal, y me vi a mí misma observando con más atención las sombras que rodeaban nuestro campamento. Intenté distraerme, seguir la conversación de mis amigos, pero mis ojos siempre volvían al mismo punto, el borde del campamento, donde el bosque se extendía hacia la oscuridad total. Cada vez que miraba, veía algo más. Un par de ojos brillando a lo lejos, una figura que se movía rápidamente, pero siempre fuera del alcance de la luz. Cuando parpadeaba, ya no estaba. Al principio pensé que eran animales. Tal vez un ciervo, tal vez algún otro animal nocturno. Pero la sensación de que algo no era normal seguía ahí. La tensión en mi pecho no desaparecía, y mi mente empezaba a divagar por los peores escenarios. No podía quitarme la sensación de que no estábamos solos. Fue entonces cuando el sonido cambió. Un crujido leve, casi imperceptible,
como si alguien estuviera caminando entre las hojas secas. Miré a mis amigos, pero estaban distraídos, riendo y disfrutando del calor del fuego. Mi mirada regresó al borde del campamento, buscando la fuente del ruido. No vi nada, pero el crujido se repitió, ahora más cerca. Mi instinto me dijo que me levantara, que fuera a investigar, pero algo me retuvo. El miedo. Un miedo que no podía explicar, que se apoderaba de mí y me paralizaba en mi lugar. Era como si el bosque me estuviera llamando, invitándome a adentrarme en su oscuridad. A medida que el crujido se acercaba, también lo hacía una sensación de desesperación. Algo estaba allí, y sentía que me estaba observando. Finalmente, me levanté. Sin decir una palabra, caminé hacia donde el sonido había venido. Al principio, mis pasos eran lentos, vacilantes, pero a medida que me acercaba, algo dentro de mí se aferraba a la idea de encontrar la respuesta. Quería saber qué estaba pasando, aunque fuera lo último que hiciera. El aire se volvió más frío, y, a medida que me internaba en el bosque, me di cuenta de cuán completamente silencioso se había vuelto todo. El viento había cesado por completo, y el único sonido era el crujir de las hojas bajo mis pies. Miré hacia atrás, vi el resplandor de la fogata a lo lejos, pero me sentía cada vez más alejada de la seguridad del campamento. De repente, me detuve. Algo, o alguien, estaba allí, entre los árboles. Una figura, más alta de lo que un ser humano debería ser, se movía lentamente entre las sombras. No era una figura definida, sino más bien una silueta borrosa, como si el contorno de un cuerpo se estuviera deformando y desapareciendo con cada movimiento. El aire se volvió aún más espeso, y sentí que mi garganta se apretaba. No podía gritar, no podía moverme. Solo podía mirar, paralizada, mientras esa figura seguía avanzando hacia mí. Mis ojos no podían apartarse de ella. Cada paso que daba hacia mí parecía más lento, como si estuviera jugando conmigo, alargando los segundos, haciendo que el miedo creciera. Cuando finalmente logré moverme, retrocedí lentamente, sin perder de vista la figura. Y entonces, como si fuera un eco de mi propio miedo, la figura desapareció en la oscuridad. Solo el crujido de las ramas rotas permaneció como un recordatorio de su presencia. No pude más. Corrí de vuelta al campamento, sin mirar atrás, con el corazón desbocado y el miedo aferrado a cada uno de mis pasos. Cuando llegué de vuelta al campamento, mis amigos me miraron con una mezcla de sorpresa y curiosidad. No les dije nada al principio. Mi respiración estaba entrecortada, y el miedo aún no se había disipado. Lo que había visto en el bosque no tenía una explicación lógica, y no sabía cómo poner en palabras la sensación de terror que había experimentado. Mi mente no podía procesarlo bien, y preferí no compartirlo. No quería parecer paranoica, ni quería que pensaran que estaba perdiendo la cordura. Me senté junto al fuego, intentando calmarme, pero la sensación de estar observada no se desvanecía. Mis amigos seguían conversando, ajenos a la ansiedad que me devoraba por dentro. La risa en el aire sonaba más como un eco distante, algo que no podía conectar con mi realidad. Lo que había visto en el bosque parecía más cercano a un mal sueño que a algo tangible. El aire continuaba denso, y una vez más, el viento había cesado por completo. Algo en el ambiente se había vuelto extrañamente estático. Incluso el fuego que había ardido con fuerza parecía debilitarse poco a poco, como si estuviera luchando contra algo invisible que lo consumía. No podía dejar de mirar las sombras que se extendían más allá de la luz de las llamas, deseando que todo fuera un truco de la mente. Pero no era un truco. Lo supe en lo más profundo de mi ser. De pronto, uno de mis amigos, Carlos, se levantó y comenzó a caminar hacia el borde del campamento, como si hubiera escuchado algo. Miré en la misma dirección y vi una sombra moviéndose a través de los árboles, pero esta vez no era solo un destello fugaz. Era algo más grande, algo que no debería estar ahí. Carlos, al igual que yo, parecía haber sentido lo mismo. Se detuvo en seco y miró hacia las sombras, su expresión completamente transformada por la duda. ¿Habéis oído eso?, preguntó, con un tono de voz que no era habitual en él. Su actitud, normalmente despreocupada, había cambiado por completo. Nadie respondió al principio, pero todos nos miramos en silencio. La incomodidad de la situación se había apoderado de nosotros. Carlos, a pesar del evidente miedo que sentía, no retrocedió. En cambio, empezó a caminar en dirección a lo que había visto, justo como lo había hecho yo minutos antes. Mi instinto me dijo que debía detenerlo, que algo en este lugar no era correcto. Pero en lugar de hablar, me levanté lentamente y lo seguí.
No sabía por qué, pero sentía que debía estar allí, que no podía dejarlo solo. Cuando llegamos al borde del campamento, el aire parecía más denso, más frío. Carlos se detuvo junto a un árbol, mirando al frente. Miré en la misma dirección, pero no vi nada. Lo que sí vi, sin embargo, fue algo que no había notado antes. El suelo, a unos pocos metros, estaba alterado, como si alguien o algo hubiera caminado por allí recientemente. El terreno estaba aplastado, las hojas pisoteadas. Algo había pasado. Carlos miró a su alrededor, sus ojos llenos de confusión. No sé qué está pasando, murmuró, más para él que para mí. Pero siento que no estamos solos. Mi corazón latía con fuerza. Aunque había visto algo antes, no había sentido esa sensación de vulnerabilidad hasta ahora. En ese momento, no me quedaba duda alguna, algo estaba allí con nosotros, algo que no pertenecía a este mundo. De repente, un fuerte ruido rompió el silencio, un crujido proveniente de las ramas altas de los árboles, como si algo estuviera desplazándose rápidamente entre ellas. No era el viento, no era un animal. Era algo más pesado, más deliberado. La ansiedad se apoderó de mí, y sin pensarlo más, tomé el brazo de Carlos. Tenemos que regresar, dije, con una firmeza que no sabía que tenía. No es seguro. Carlos, que ya había comenzado a dar pasos hacia la oscuridad del bosque, se detuvo por un instante. Parecía dudar, pero luego asintió lentamente. Fue un gesto mínimo, pero suficiente para que supiera que ambos sentíamos lo mismo. Un temor palpable, que nos hacía sentir tan pequeños frente a lo que se encontraba en ese bosque. Regresamos al campamento, pero el miedo no nos dejó ni un solo momento. Sentí como si las sombras nos estuvieran siguiendo, como si estuvieran observándonos desde cada rincón, esperando el momento justo para hacer su aparición. Cuando llegamos de nuevo al fuego, todos se dieron cuenta de que algo no iba bien. Carlos, normalmente tan relajado, no podía dejar de mirar hacia el bosque, y yo sentía lo mismo. La tensión en el aire era insoportable. Nos quedamos en silencio durante un largo rato. Nadie sabía qué hacer ni qué decir. Finalmente, fue Andrés quien rompió el silencio, hablando en voz baja, casi como si temiera que las sombras lo escucharan. Quizás deberíamos volver a casa, dijo. Esto no se siente bien. Hay algo extraño aquí. A esas palabras, todos asintieron. Aunque al principio nadie había querido admitirlo, sabíamos que algo nos había afectado profundamente. La sensación de estar siendo observados se había vuelto inaguantable. No importaba si intentábamos racionalizarlo, lo que estábamos sintiendo era real. Decidimos abandonar el campamento, a pesar de que aún quedaba un día más para nuestra estancia. Empacamos rápidamente nuestras cosas, sin querer perder más tiempo en ese lugar que se sentía tan ajeno, tan extraño. Mientras recogíamos las mochilas, el silencio era total, el tipo de silencio que es pesado, incómodo. Ni siquiera el sonido de los árboles movidos por el viento podía romperlo. Nos apresuramos a recoger todo lo que habíamos traído, con la sensación de que algo más grande nos acechaba. La ansiedad estaba escrita en los rostros de todos, y aunque ninguno se atrevió a hablar sobre ello, todos sabíamos que no podíamos quedarnos más tiempo en ese lugar. El bosque, que al principio había parecido un refugio, ahora se sentía como una prisión. Un lugar donde la naturaleza misma parecía volverse contra nosotros. Mientras cargábamos las mochilas, sentí una presión en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Miré hacia el cielo, esperando ver el sol, pero todo lo que vi fue una capa espesa de nubes grises. El día había quedado atrapado en una especie de crepúsculo eterno, y el viento, que en un principio había sido suave y relajante, ahora se sentía agresivo, cortante. Mi piel se erizó. Decidí no mirar atrás. No quería ver el bosque una vez más. La idea de quedarme allí, atrapada entre las sombras, me parecía insoportable. Todo lo que deseaba era salir de ese lugar. Con las mochilas al hombro, comenzamos a caminar hacia la salida del campamento, pero a medida que avanzábamos, la sensación de estar siendo observados nunca desaparecía. La presión en el aire se intensificaba, y cada paso que dábamos hacia la carretera parecía llevarnos más lejos de la seguridad. Mis amigos, al igual que yo, no decían nada, pero se podía sentir el miedo en cada uno de nosotros. El tipo de miedo que nace cuando sabes que estás siendo acechado por algo que no puedes ver, pero que está ahí, observándote, esperando a atraparte. Cuando llegamos al borde del campamento, mi mirada se desvió una vez más hacia el borde del bosque. Y fue en ese momento cuando lo vi. Una figura, de nuevo,
al borde de los árboles. No era un reflejo, ni un animal. Era humano, o al menos lo parecía. Estaba demasiado lejos para ver detalles claros, pero la silueta era inconfundible. La figura permanecía inmóvil, observándonos, como si estuviera esperando que nos acercáramos, como si estuviera esperando el momento perfecto para moverse. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sin pensarlo, comencé a correr. El impulso de salir de allí era más fuerte que cualquier otra cosa, y no podía esperar ni un segundo más. Oía los pasos de mis amigos siguiéndome, pero no me detuve. Solo miraba hacia adelante, hacia la carretera, hacia la libertad que sentía que estaba al alcance de mi mano. Pero no fue suficiente. En el último momento, cuando creí que ya estábamos fuera de peligro, sentí una fuerza extraña empujándome hacia atrás, como si algo invisible me estuviera arrastrando hacia el bosque. Mi respiración se aceleró y mi corazón latió con fuerza, pero logré zafarme y seguir corriendo. Volví la vista hacia atrás solo un segundo, y vi cómo la figura desaparecía en las sombras del bosque. No sé cómo logramos llegar a la carretera, pero lo hicimos. Cuando finalmente llegamos al primer tramo asfaltado, nos detuvimos, exhaustos. Ninguno de nosotros hablaba. Estábamos todos demasiado asustados, demasiado agotados, pero sobre todo, demasiado confundidos. Tomamos un respiro, tratando de calmar nuestras respiraciones. El miedo seguía presente, pero estábamos a salvo, al menos por ahora. Fue entonces cuando Andrés, el más pragmático del grupo, rompió el silencio. ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué vimos? Nadie respondió de inmediato. Todos estábamos demasiado abrumados, tratando de procesar lo que había ocurrido. La sensación de que algo había estado acechándonos, observándonos, no desaparecía. En mi mente, las imágenes del bosque, la figura que había visto, seguían presentes, como una película que no dejaba de repetirse una y otra vez. Carlos, que también había sido testigo de la figura, habló con voz temblorosa: no quiero ni pensar en lo que pudo haber sido. No quiero que nada de eso vuelva a suceder. Nadie podía explicarlo, y lo peor de todo era que ninguno de nosotros había hablado sobre lo que había visto. Aquello no era un sueño ni una alucinación. Había algo en ese bosque, algo que nos había estado observando, algo que no queríamos comprender. El aire a nuestro alrededor había cambiado. El miedo seguía suspendido en el ambiente, pero al menos estábamos a salvo, al menos en ese momento. Nos miramos los unos a los otros, y por un breve instante, el miedo se transformó en algo más. Algo que no podíamos identificar. Una sensación extraña, como si algo dentro de nosotros hubiera cambiado para siempre. Sin hablar más, comenzamos a caminar de vuelta hacia el coche. El trayecto parecía más largo de lo que recordaba, y el paisaje, que antes me había parecido tan hermoso, ahora era solo una extensión de desolación. Los árboles, las colinas, el cielo gris, todo parecía estar envuelto en una capa de tristeza y oscuridad. Cuando finalmente llegamos al coche, el alivio que sentí fue indescriptible. Nos subimos rápidamente, cerrando las puertas con fuerza, como si temiera que algo o alguien pudiera entrar en cualquier momento. El motor del coche rugió al encenderse, y al mirar por el retrovisor, vi cómo el campamento y el bosque se desvanecían en la distancia. Pero algo me decía que no habíamos dejado atrás todo lo que había ocurrido. Que algo nos seguía. No podía dejar de mirar hacia atrás, preguntándome si lo que habíamos experimentado era real, o si solo habíamos sido víctimas de nuestra propia imaginación. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que había algo más. Algo que había quedado atrás, algo que aún seguía allí, esperando. El viaje de regreso fue más largo de lo que recordaba. El paisaje, que en la ida me había parecido impresionante, ahora parecía vacío, desolado. A medida que nos alejábamos del bosque, la sensación de que algo nos observaba no desaparecía. Cada vez que miraba por el retrovisor, sentía como si, al menos en mi mente, el bosque seguía allí, acechando en las sombras, esperando que volviéramos. Nadie habló mucho durante el trayecto. El miedo había dejado una marca profunda en nosotros. Nos habíamos ido de allí, sí, pero el recuerdo de lo que habíamos visto, lo que habíamos sentido, era demasiado fuerte como para ignorarlo. Durante horas, el silencio en el coche fue absoluto, roto solo por el sonido del motor y el viento golpeando las ventanillas. Ninguno de nosotros quería mencionar lo que habíamos vivido, como si al hacerlo, de alguna manera, lo hiciéramos más real. Era más fácil callar, seguir adelante, intentar racionalizar lo que había pasado. Al final, llegamos a la ciudad. El asfalto, las luces, la gente,
Todo parecía tan ajeno a lo que habíamos dejado atrás. La normalidad de la vida diaria nos envolvió con su bullicio, pero no logré quitarme la sensación de que algo había quedado atrás, algo que no debíamos haber dejado en ese bosque. Una vez que estacionamos el coche, nos miramos unos a otros, intentando procesar todo lo ocurrido. Andrés fue el primero en romper el silencio. Creo que ninguno de nosotros va a poder olvidarlo. No importa lo que intentemos hacer. No fue una alucinación, no fue solo el miedo. Había algo allí, algo que no podíamos ver, pero que nos estaba acechando. Nadie le respondió de inmediato. Todos asintieron en silencio, como si, al finalmente verbalizar lo que sentíamos, estuviéramos aceptando lo que habíamos experimentado. Algo que no queríamos comprender. Algo que parecía haber quedado marcado en nuestros corazones y mentes. Esa noche, aunque intenté descansar, no pude. La imagen de la figura en el borde del campamento seguía presente, tan vívida como si aún estuviera allí, observándome desde las sombras. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo invisible, me tocaba, me rozaba. Era como si hubiera dejado una parte de mí en el bosque, una parte que no podía recuperar. Pasaron los días, y tratamos de seguir con nuestras vidas. Volvimos al trabajo, a nuestras rutinas, pero siempre había algo ahí, en el fondo, en nuestras mentes. Los recuerdos de aquella noche. Las sombras. La sensación de ser observados. Sin embargo, no mencionamos más lo que había ocurrido. De alguna manera, el silencio se convirtió en nuestra forma de lidiar con ello. Un par de semanas después, me encontré con Andrés en un café. Nos saludamos como si no hubiera pasado nada, pero ambos sabíamos que lo que vivíamos no era lo mismo desde aquel día. En un momento de la conversación, Andrés mencionó algo que me heló la sangre. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo te sigue, incluso después de irte de un lugar? No pude evitarlo. Miré a Andrés fijamente, mis ojos abiertos, mientras trataba de procesar sus palabras. Su voz era suave, pero su expresión era seria, casi como si temiera lo que acababa de decir. ¿Por qué lo dices?, le pregunté, con el corazón acelerado. Andrés dejó su taza y suspiró. Es extraño, pero cada vez que paso por ciertos lugares, siento que esa sensación de ser observado regresa. Como si algo o alguien nos estuviera siguiendo, esperando. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era la misma sensación que yo había tenido. Esa incomodidad persistente, esa presencia invisible que parecía estar con nosotros. Mi voz salió temblorosa al responderle. Yo también lo he sentido. Como si algo nos hubiera marcado, como si no hubiéramos dejado todo en ese bosque. Ambos nos quedamos en silencio, con el temor de que lo que estábamos diciendo no era solo paranoia. Como si, de alguna manera, estuviéramos dando forma a algo que no podíamos entender. Pero lo sabíamos. Lo sentíamos. Al día siguiente, decidí regresar al lugar, al bosque. No sabía por qué, pero algo me decía que necesitaba confrontar lo que había sucedido, o al menos tratar de entenderlo. No se lo dije a nadie. Tomé mi coche y conduje hacia allí, guiada por una fuerza inexplicable. Cuando llegué, el lugar parecía más o menos igual. El campamento había sido desmantelado, y no quedaba rastro de lo que habíamos dejado atrás. Sin embargo, la atmósfera había cambiado. Todo estaba más oscuro, más cerrado. El aire era denso, y aunque el sol brillaba con fuerza, el lugar tenía una sombra permanente, como si algo lo cubriera. Caminé entre los árboles, buscando alguna pista, algo que me diera una respuesta. Mis pasos eran lentos, y sentía que cada uno me acercaba más a algo que no quería encontrar. Cuando llegué al borde del bosque, donde la figura había aparecido por última vez, me detuve. Miré al frente, pero no había nada. Ni sombras, ni figuras, ni presencias extrañas. Pero entonces, un sonido lejano me hizo detenerme. Un susurro. Como si alguien estuviera hablándome desde las profundidades del bosque. Miré alrededor, buscando el origen de ese sonido, pero lo único que vi fue el silencio. No había nadie. No había nada. Decidí regresar al coche, pero cuando me di vuelta, sentí que algo había cambiado. Algo se había movido en el aire, algo que no estaba allí antes. Algo que había quedado marcado en este lugar, esperando que regresáramos. La idea de pasar un fin de semana en el bosque, alejada del ruido de la ciudad, siempre me había atraído. Mis amigos y yo solíamos hacer este tipo de viajes, y esta vez,
decidimos acampar en un lugar más apartado, en las montañas. Ya habíamos acampado otras veces, pero esta vez me sentía diferente. Había algo extraño en el aire, algo que no podía identificar, pero que no me dejaba tranquila. Desde el momento en que llegamos, el lugar se veía perfecto. La paz que transmitían los árboles, el murmullo del río cercano, y el sol filtrándose entre las ramas creaban un escenario de lo más relajante. Montamos las tiendas, organizamos todo y nos preparamos para una noche tranquila, rodeados solo de naturaleza. Lo que no sabíamos era que ese sentimiento de paz sería fugaz. Al principio, todo fue normal. Nos sentamos alrededor de la fogata, compartiendo historias, disfrutando de la compañía y observando el cielo estrellado. La temperatura era perfecta, ni fría ni calurosa, y el sonido del viento entre las hojas era relajante. La primera noche pasó sin incidentes, aunque algo en el ambiente me mantenía alerta. No podía dejar de mirar hacia el bosque, como si estuviera esperando que algo se moviera en las sombras. Pero la tranquilidad de la noche me hizo relajarme un poco, al menos hasta que llegó la segunda noche. Todo comenzó con una sensación incómoda. Durante el día, el sol estaba radiante, pero a medida que la tarde avanzaba, una brisa fría comenzó a soplar. No era un viento normal, tenía algo de extraño, algo que te ponía los pelos de punta. Mis amigos no parecían notarlo tanto, pero yo no podía evitarlo. Era como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no podía entender. Cuando la noche cayó, nos reunimos nuevamente alrededor del fuego. Las sombras parecían alargarse más de lo normal, y por algún motivo, las estrellas brillaban con una intensidad inusual. La oscuridad parecía más densa, más sólida. Al principio, traté de ignorarlo, pero conforme pasaban las horas, mi inquietud aumentaba. Miraba hacia los árboles, y en la penumbra, algo me decía que no estábamos solos. Una de las chicas del grupo, Marta, se levantó para ir al baño improvisado cerca del borde del campamento. La vi caminar hacia la oscuridad, pero no podía quitarme la sensación de que algo la observaba. Me quedé ahí, con los ojos fijos en la entrada del bosque, esperando verla regresar. Pero pasó más tiempo del que esperaba, y eso hizo que mi ansiedad aumentara. En un momento, me levanté para ir a buscarla. No podía soportar la idea de que estuviera sola allí. Caminé hacia el borde del campamento, el sonido de mis pasos ahogado por la espesura del terreno. La oscuridad era profunda, y a medida que me adentraba más, parecía tragarse la luz de la fogata. La llamada de mi nombre, débil y distante, me hizo detenerme en seco. «Marta», murmuró la voz. Al principio, pensé que era un eco o quizás el viento jugando con mis pensamientos. Pero la voz sonó nuevamente, y esta vez estaba mucho más cerca. Era ella, pero algo en su tono no era correcto. No sonaba como siempre, como si hubiera algo extraño en su voz. Decidí volver, pero la sensación de que algo no estaba bien no me dejaba tranquila. Me giré y regresé corriendo hacia el campamento, sin mirar atrás. La oscuridad parecía moverse con una vida propia, como si algo estuviera vigilándonos desde las sombras. Cuando llegué de vuelta al fuego, encontré a todos con una expresión extraña en sus rostros. Marta estaba allí, pero no había vuelto del borde del campamento. La figura que vi no era ella. Algo más había tomado su lugar, algo que no podía explicar. Marta estaba sentada alrededor de la fogata, igual que antes, como si nada hubiera sucedido. Su rostro estaba iluminado por la luz naranja de las llamas, pero sus ojos parecían diferentes. Estaban más oscuros, como si una sombra se hubiera apoderado de ellos. Cuando me acerqué, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, algo en la forma en que me miraba, en la quietud de su cuerpo, me hacía sentir incómoda. «¿Todo bien?», le pregunté, intentando mantener la calma, pero mi voz sonaba más temblorosa de lo que hubiera querido. Marta sonrió, pero su sonrisa era extraña, forzada. «Sí, todo perfecto», dijo, aunque su tono no coincidía con sus palabras. Fue como si estuviera diciendo lo que esperaba escuchar, pero no lo sentía realmente. Me senté junto a ella, pero no podía quitarme la sensación de que algo había cambiado. La Marta que conocía no era la misma. Su risa había desaparecido, su entusiasmo también. En su lugar, había algo inquietante. Cada movimiento suyo parecía calculado, como si estuviera imitando a alguien, pero no lograba captar esa esencia de espontaneidad que siempre había tenido. El resto del grupo, sin embargo, no pareció notar nada extraño. Ellos seguían disfrutando del momento, charlando y riendo. Yo trataba de no pensar en lo que había visto,
pero algo dentro de mí no podía dejar de analizar lo sucedido. La voz que había oído en la oscuridad, esa voz débil que había dicho mi nombre, no podía explicarlo. Decidí irme a dormir pronto. El aire había cambiado y el ambiente se sentía más denso, como si estuviera esperando algo. No podía dejar de mirar hacia el borde del campamento, donde la oscuridad parecía más profunda y misteriosa. El sonido de la fogata crujía y estallaba en su lugar, pero incluso eso me parecía ajeno. No podía escapar de la sensación de que algo estaba al acecho. Esa noche, me desperté en medio de la oscuridad. El silencio era absoluto, lo cual era extraño en un campamento. Incluso el viento se había detenido. Me levanté de la tienda, mis ojos se ajustaban lentamente a la penumbra. Miré alrededor. Todos dormían, o al menos eso creía. Pero algo me inquietaba. Esa sensación de ser observada era inconfundible. Miré hacia el borde del campamento y vi algo moverse entre los árboles. No era un animal, ni el viento. Era una figura humana, o al menos eso creí. La silueta de alguien caminando lentamente hacia el campamento. Mi cuerpo reaccionó por sí solo. Me levanté y corrí hacia la fogata. Al llegar, la figura desapareció entre las sombras, como si se desvaneciera en el aire. Me quedé ahí, jadeando, intentando calmar mi respiración. ¿Había sido real? ¿O solo había sido un juego de mi mente, alimentado por el miedo? Decidí no decir nada. Nadie más había visto nada, y sabía que si lo mencionaba, todos pensarían que estaba paranoica. Pero la sensación persistía. Cada ruido en la noche, cada susurro del viento, me hacía saltar, me mantenía al borde de la ansiedad. A la mañana siguiente, todo parecía normal, aunque la atmósfera era diferente. El aire estaba más frío, más denso, y la luz del sol no lograba disipar por completo la sensación de incomodidad. Marta seguía comportándose de manera extraña, y aunque intenté hablar con ella, no parecía escucharme. Cuando la miraba a los ojos, veía algo vacío, algo que no era ella. Después del desayuno, decidimos hacer una caminata por el bosque. La idea era distraernos, despejarnos un poco. Nos adentramos entre los árboles, dejando atrás el campamento y el sonido del río cercano. A medida que nos adentramos más, la vegetación se hacía más espesa, más oscura. Nadie hablaba mucho. La tranquilidad del bosque nos rodeaba, pero, como siempre, algo en el aire me decía que no era completamente seguro. Recuerdo cómo el sol brillaba a través de las hojas, creando patrones irregulares de luz y sombra en el suelo. Todo parecía en calma, pero no podía deshacerme de la sensación de que estábamos siendo observados. A cada paso, el silencio era más pesado, y cada crujido de las hojas bajo nuestros pies me ponía más nerviosa. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no solo había algo extraño en Marta. Algo en el bosque había cambiado también. Como si el mismo entorno hubiera dejado de ser amigable. El aire, antes fresco y limpio, ahora parecía cargado de una tensión palpable, como si algo estuviera por suceder. Fue entonces cuando lo vi. Entre los árboles, a lo lejos, había una figura, pero no era humana. Era alta, delgada, con una silueta que parecía disolverse con el entorno. Me detuve en seco y mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía moverme, no podía hablar. Simplemente observaba esa figura, que no hacía nada más que permanecer allí, observándonos. Como si nos estuviera esperando. La figura permaneció inmóvil, tan quieta como una estatua, pero había algo en su presencia que hacía que el aire se volviera irrespirable. No podía ver detalles claros, solo una silueta alta, delgada, como si se fundiera con la penumbra misma. Estaba al borde del bosque, donde la sombra de los árboles se intensificaba, pero aún así, podía sentir su mirada, como si nos estuviera observando detenidamente. El miedo comenzó a apoderarse de mí. No sabía si era un truco de la luz, una ilusión provocada por la tensión, pero algo en mi interior me decía que no era así. La figura no era de este mundo. Algo en ella, en su forma difusa, me decía que no pertenecía a este lugar. Mis amigos no parecían haberla notado. Estaban demasiado distraídos mirando hacia el sendero o hablando entre ellos. Mi respiración se aceleraba, pero no podía apartar la mirada. ¿Debía gritar? ¿Decirles lo que había visto? Pero si lo hacía, sabían que pensarían que estaba perdiendo la razón. Y, en el fondo, no estaba tan segura de lo que veía. La figura no se movió. Solo nos observaba, y yo no podía quitarme la sensación de que estaba esperando a que algo sucediera, esperando que diéramos un paso más hacia ella.
Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y el frío recorrió mi espalda. Estaba paralizada, incapaz de moverme, incapaz de decir una palabra. Finalmente, la figura desapareció, tan repentinamente como había aparecido. En un parpadeo, se desvaneció entre las sombras de los árboles, como si nunca hubiera estado allí. Miré a mi alrededor, tratando de procesar lo que había ocurrido, y cuando volví a ver a mis amigos, vi que ninguno parecía haberse percatado de lo que acababa de suceder. Estaban tranquilos, como si nada hubiera alterado el curso de nuestra caminata. Intenté hablar, decir algo, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Decidí callar, pensar que tal vez había sido mi mente jugándome una mala pasada, que la ansiedad había generado esa imagen. Pero sabía en lo más profundo de mi ser que no había sido así. Había algo en ese bosque, algo que estaba más allá de nuestra comprensión. Decidí seguir caminando, intentando deshacerme de la inquietud que me había invadido. Pero no pude evitar mirar sobre mi hombro cada pocos pasos, esperando ver esa figura de nuevo, esperando que la oscuridad me devolviera aquello que había sido tan fugaz, pero tan real. De repente, Marta se detuvo. Miró a su alrededor, como si algo la hubiera llamado, y sus ojos, que hasta ahora parecían vacíos, brillaron con una intensidad que no había visto antes. La observé, confundida. Había algo raro en ella. Algo en su actitud que me hacía sentir que no era la misma persona que había venido con nosotros. ¿Qué pasa?, le pregunté, un poco nerviosa. Marta no respondió inmediatamente. En cambio, comenzó a caminar en dirección a los árboles, hacia el lugar donde había visto la figura. La seguí, sintiendo que algo dentro de mí me empujaba a hacerlo. Aunque quería gritarle que se detuviera, que algo no estaba bien, no pude. Era como si algo me hubiera paralizado, como si un poder invisible me empujara hacia ella, hacia lo desconocido. Al llegar a los árboles, Marta se detuvo. Sus ojos brillaban intensamente, como si algo hubiera despertado dentro de ella, algo oscuro. No la reconocía. No era la Marta con la que había compartido risas y recuerdos en el pasado. La que tenía delante parecía otra persona, como si hubiera sido poseída por algo, por una presencia extraña. «No lo entiendes», murmuró, casi en un susurro, como si hablara con alguien más, con algo más. «Es demasiado tarde para irnos. Ya estamos aquí, todos estamos atrapados». Sentí el peso de sus palabras, aunque no entendía lo que quería decir. Quise tomarla del brazo, decirle que volviéramos al campamento, pero en lugar de eso, simplemente la miré, incapaz de moverme. El silencio que nos rodeaba se volvió más denso. La sombra de los árboles parecía alargarse más, como si la oscuridad estuviera ganando terreno. Me sentía atrapada en un sueño del que no podía despertar, sin poder escapar de una sensación de terror que me había invadido por completo. De repente, una voz, suave pero clara, emergió de las profundidades del bosque, como si viniera desde lo más lejano. «Vuelvan», susurró, como si nos ordenara regresar a donde habíamos venido. «Vuelvan antes de que sea demasiado tarde». Mi corazón latió con fuerza, casi se me detuvo al oír esas palabras. No podía ver a nadie, pero esa voz era la misma que había oído la noche anterior, cuando estaba sola en la oscuridad. Miré a Marta, y sus ojos brillaron aún más, como si estuviera recibiendo algún tipo de mensaje desde ese lugar oscuro. «¿Escuchas eso?», le pregunté, pero no obtuve respuesta. Marta comenzó a caminar hacia el interior del bosque, más adentro de la oscuridad. Como si hubiera sido llamada por algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Decidí seguirla, aunque una parte de mí me decía que no lo hiciera. Pero no podía dejarla sola. Algo en mí me obligaba a seguirla, a entrar en la oscuridad con ella. Caminamos en silencio, cada paso más adentro de la espesura del bosque, hasta que llegamos a un claro, en el centro del cual había una roca grande, cubierta de musgo. Marta se detuvo frente a ella, mirándola fijamente, como si estuviera esperando algo. Mis piernas temblaban, y aunque quería preguntarle qué estaba pasando, algo me impedía hablar. De repente, la roca comenzó a moverse. No de una manera lógica, sino como si la propia tierra debajo de ella estuviera viva. Algo invisible levantó la piedra con una fuerza indescriptible. La figura de la roca no era normal, no podía ser. La roca comenzó a moverse lentamente, como si una fuerza invisible la estuviera levantando desde su base. Mis ojos no podían creer lo que veían. A cada segundo, el peso de la piedra se desplazaba de forma antinatural, como si el suelo mismo estuviera cediendo bajo su peso. No era algo que pudiera explicarse.
Todo lo que sentía era una presión en el aire, una sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Un escalofrío recorrió mi espalda. Marta permaneció inmóvil frente a la roca, como si la estuviera esperando. Su mirada era vacía, perdida en la nada, como si no estuviera realmente allí. Todo su ser parecía absorbido por algo más, algo que no podía ver, pero que sentía con intensidad. La figura que había visto en el bosque, esa silueta extraña que me había perseguido durante toda la caminata, estaba de alguna manera relacionada con lo que estaba pasando. Cada vez más, sentía que algo se estaba apoderando de ella, de nosotros, de todo el lugar. La roca se levantó completamente, dejando al descubierto un hueco profundo, oscuro, que parecía tragar toda la luz que lo rodeaba. La oscuridad era tan espesa, tan densa, que no podía ver nada dentro. Pero había algo más, algo que se movía en las sombras. Como una vibración, una energía palpable que parecía provenir del interior del agujero. Marta, sin pronunciar una sola palabra, comenzó a acercarse al borde del hueco. Mis pies no respondían, mi mente me decía que debía detenerla, pero mi cuerpo permaneció paralizado, como si el miedo me hubiera inmovilizado por completo. Algo en mi interior me decía que no debía acercarme más, que debía regresar al campamento, huir de allí lo más rápido posible. Pero algo más me mantenía allí, observando, esperando a que Marta diera el siguiente paso. De repente, una voz profunda, gutural, emergió de la oscuridad del agujero, como si estuviera resonando en las paredes del bosque mismo. «Vengan», dijo la voz, suave pero clara. «No hay vuelta atrás. Es tarde». Mi corazón latió con fuerza. Esa voz era la misma que había oído antes, en el bosque, en la noche, cuando había sentido esa presencia. Era la misma que me había susurrado en la oscuridad. Pero esta vez, el miedo no era solo mío. Podía ver en los ojos de Marta que ella también lo sentía. No era algo que pudiera negar. Con un movimiento casi imperceptible, Marta dio un paso hacia el hueco. No me atreví a llamarla, no pude gritarle, aunque mi mente me ordenaba hacerlo. No sabía qué había allí abajo, pero sentía que era algo antiguo, algo que no debería ser liberado. Sin embargo, no podía apartar la mirada. Como si una fuerza más allá de mi control me obligara a seguirla. En ese instante, todo a mi alrededor comenzó a cambiar. El aire se volvió más pesado, denso. El bosque entero parecía estar conteniendo la respiración. Los árboles, que antes se balanceaban suavemente con el viento, ahora se mantenían inmóviles, como si estuvieran esperando algo, algo que no podía ver. La oscuridad en el agujero parecía crecer, como si estuviera extendiéndose hacia nosotros, tragando todo a su paso. Marta se acercó más al borde, y de repente, una mano emergió de la oscuridad. Era delgada, huesuda, con dedos largos que parecían estirarse hacia ella. La mano, blanca como la nieve, se alzó hacia ella, como si la estuviera invitando a unirse. Marta, con una calma extraña, extendió su propia mano hacia la oscuridad, como si estuviera respondiendo a un llamado. Fue en ese momento cuando el miedo se convirtió en pavor. Algo no estaba bien, algo mucho más grande que nuestras mentes podría entender estaba a punto de desatarse. Un grito, ahogado, resonó en mi interior. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, y corrí hacia ella, empujándola de inmediato. «No, Marta, no lo hagas», grité, aunque mi voz no era más que un susurro en la inmensidad del bosque. Marta cayó hacia atrás, pero no cayó de manera normal. Fue como si una fuerza invisible la hubiera arrastrado, como si el mismo suelo bajo sus pies la hubiera dejado ir. Vi cómo su cuerpo giraba en el aire antes de que cayera al suelo con un ruido sordo. No entendía qué acababa de pasar. No podía procesarlo. El aire parecía haberse congelado a mi alrededor. Aterrada, me agaché junto a ella, esperando ver una reacción, algo, cualquier cosa. Pero Marta no se movía. Estaba inconsciente, o al menos eso parecía. Pero había algo extraño, algo en su expresión que me decía que no estaba allí. Su rostro, pálido como la muerte, mostraba una sonrisa vacía, como si estuviera en trance. Mi mente comenzó a correr, buscando una salida, una explicación. ¿Qué había sido todo esto? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? El bosque, el hueco, la voz, la figura. Todo parecía un juego cruel, una trampa tendida para atraparnos, para arrastrarnos hacia una oscuridad de la que no podríamos escapar. Pero en el fondo de mi mente, una palabra resonaba con fuerza. Regresar. El campamento. La luz del fuego. La seguridad del mundo exterior.
Sabía que debía volver, que no podíamos quedarnos allí. No podía entender lo que había pasado, pero algo dentro de mí me decía que había sido un aviso, algo que nos había advertido de lo que estaba sucediendo. Con un último vistazo a Marta, quien seguía allí, inmóvil, extendí la mano hacia la roca que había bloqueado el agujero. La piedra se deslizó de nuevo, como si hubiera sido colocada por alguna fuerza invisible. La oscuridad se cerró, tragándose lo que había estado dentro. El hueco desapareció, y el aire comenzó a respirar de nuevo. No sé cómo logré salir de allí. No sé cómo llegué de vuelta al campamento, pero cuando lo hice, el amanecer ya había comenzado a iluminar el cielo. Marta no estaba. Nadie más parecía saber qué había pasado, y por un tiempo, traté de convencernos de que todo había sido una pesadilla, un mal sueño que se desvanecería con el sol. Pero sabía que no había sido así. Algo más había sucedido. Algo que nunca comprenderíamos. Y aunque la calma regresó al bosque, en lo más profundo de mi ser, sabía que aquello no había terminado. Algo había despertado en ese lugar, algo que aún nos estaba buscando.